Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, porque involucra a dos de los nombres que más resuenan en el mundo del entretenimiento turco y que han cautivado a miles de fans alrededor del globo, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. Parece que Demet ha decidido abrirse un poquito y revelar algo que podría explicar la aparente nueva felicidad de nuestro querido Can. ¿Qué secreto podría guardar Demet sobre él? ¿Será algo relacionado con su vida personal, su carrera, o quizás, una conexión que aún no conocemos del todo? Quédense conmigo hasta el final para descubrirlo todo, porque esto se pone cada vez más interesante. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un tema de debate, de especulación y sobre todo, de muchísima admiración. Ambos son talentosísimos, carismáticos y, no nos engañemos, son una pareja que físicamente hace muy buena química. Han protagonizado juntos la exitosa serie Erkenci-Kuş, y desde entonces, los fans no han dejado de soñar con que esa conexión que veíamos en pantalla traspasara la ficción. Hemos visto sus sonrisas, sus miradas cómplices, y cómo se apoyaban mutuos los unos a los otros en eventos públicos. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la línea entre lo profesional y lo personal a veces se vuelve borrosa, y la prensa y los seguidores siempre están buscando la confirmación de lo que intuyen. Pues bien, parece que Demet Özdemir, en una reciente aparición o quizás en una entrevista que ha salido a la luz, ha deslizado un comentario que ha puesto a todos a pensar. No se trata de una confesión directa, de esas que te dejan sin aliento y con titulares obvios, sino más bien de una pincelada, una indirecta muy directa, que sugiere que ella podría tener las claves para entender la actual etapa de Can Yaman. Hablamos de una etapa en la que se le ve diferente. Más relajado, más centrado, quizás más feliz. Y si Demet, que ha compartido tan intensamente con él en el pasado, percibe este cambio y lo relaciona con algo, entonces debemos prestar mucha atención. Las especulaciones, como siempre, no se han hecho esperar. ¿Qué secreto podría tener Demet Özdemir? Podríamos pensar en muchas cosas. Quizás Can está involucrado en un nuevo proyecto personal que lo tiene entusiasmado. Tal vez ha encontrado una nueva fuente de inspiración, o ha resuelto algún conflicto interno que lo aquejaba. ¿Y si la conexión sigue ahí, pero de una forma diferente a la que imaginamos? A veces las relaciones más profundas no son las que terminan en una pareja romántica convencional, sino aquellas que dejan una huella imborrable y un entendimiento mutuo que trasciende el tiempo y las circunstancias. Lo que Demet parece sugerir es que ella conoce la causa de esta nueva felicidad de Can. Y esto nos lleva a varias preguntas. ¿Se trata de una relación secreta? ¿Algún consejo de vida que ella le dio? ¿O quizás un secreto profesional que lo está impulsando? Pensemos en la intensidad con la que vivieron su momento juntos en Erkenci-Kuş. Era palpable la química, la energía que transmitían. Y cuando dos personas trabajan tan de cerca, comparten tantas horas, y conectan a ese nivel, es inevitable que se conozcan muy bien. Se ven las fortalezas, las debilidades, las aspiraciones. Imaginemos el escenario. Demet, en una entrevista, le preguntan sobre Can Yaman. Y en lugar de dar una respuesta genérica de somos buenos amigos, o trabajamos muy bien juntos, ella sonríe, mira a lo lejos por un instante y dice algo así como, Can siempre ha tenido un espíritu muy especial. Y creo que ahora está en un momento donde muchas de las cosas que él buscaba, tanto en lo personal como en lo profesional, están empezando a tomar forma. Hay algo que lo tiene muy ilusionado y lo veo muy feliz por ello. Esta pequeña frase con la entonación correcta y esa mirada que solo Demet sabe poner, es oro puro para los fans. Porque no es solo una observación, es una validación de que algo positivo está sucediendo en la vida de Can, y ella, de alguna manera, se siente conectada o informada al respecto. Podríamos desglosar esa posible declaración. Algo que lo tiene muy ilusionado puede ser cualquier cosa. Un nuevo amor, sí, pero también un proyecto artístico, un emprendimiento, un viaje espiritual. Y el hecho de que ella lo perciba y lo mencione, sugiere que hay una conexión o una información privilegiada. No es la prensa quien lo dice, sino ella, que ha estado a su lado. Esto le da mucho más peso. Los fans más románticos, por supuesto, ya están soñando con un posible regreso o una reconciliación. Pero, ¿es esa la única interpretación posible?
Creo que no. A veces, la felicidad más genuina viene de la autorrealización. Can Yaman ha estado trabajando muy duro en su carrera, expandiéndose a nivel internacional, aprendiendo nuevos idiomas, y asumiendo retos que lo sacan de su zona de confort. Quizás esta nueva felicidad de la que habla Demet tiene que ver con el éxito de sus proyectos en Italia, o con el desarrollo de un rol en una serie internacional que lo ha marcado profundamente. Y si Demet, como colega y amiga, está al tanto de esto y lo celebra, es un gesto muy bonito. Demuestra madurez y un aprecio genuino por el otro, incluso después de que sus caminos hayan tomado rumbos distintos. Sin embargo, no podemos ignorar la historia entre ellos. Su química era tan explosiva que era difícil no pensar en algo más. En su momento se rumoreó mucho sobre un posible romance, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente como pareja romántica de forma pública, la intensidad de su interacción era innegable. Si esta nueva felicidad de Can está ligada a un tema del corazón, y Demet lo sabe, entonces la especulación sobre una posible reconciliación o incluso una relación que han mantenido en privado se dispara. Pensemos en cómo funciona la industria del entretenimiento. Las relaciones son complejas. A veces la presión mediática es tanta que las parejas deciden mantener su vida privada bajo 7 llaves, o incluso separarse para poder respirar. Si Can y Demet vivieron algo intenso y por razones que solo ellos conocen decidieron no hacerlo público o no seguir adelante en ese momento, es posible que ahora él esté en una etapa donde ha encontrado ese equilibrio que buscaba. Y si Demet lo nota y lo comenta, podría ser una forma sutil de decir, sé lo que te hace feliz, y me alegra verte así. Otra posibilidad intrigante es que Demet sea la fuente de inspiración para esta nueva etapa de Can. Quizás él siempre ha admirado el enfoque de Demet hacia su carrera, su disciplina, su talento. Y al verla triunfar y ser feliz, él se ha motivado a sí mismo a buscar esa misma plenitud. En este sentido, el secreto de Demet Özdemir no sería una información sobre Can, sino su propia trayectoria y su ejemplo. Es una forma de decir, yo conozco la fuente de su inspiración, y es algo que yo también represento. Pero volvamos a la idea de que ella sabe el motivo de su felicidad. Si hablamos de un secreto, tiene que haber algo más concreto. ¿Podría ser que Can ha encontrado un nuevo amor, y Demet, por alguna razón, lo sabe y lo aprueba? Esto añadiría una capa de intriga aún mayor. Imaginen la escena, le preguntan a Demet sobre Can, y ella, con una sonrisa pícara, responde, Can está muy feliz en este momento. Y sí, sé por qué. Digamos que su corazón está muy bien acompañado. Uf. Eso sí que sería un bombazo. La forma en que los medios y los fans interpretan cada palabra de las celebridades es fascinante. A veces, una frase sacada de contexto puede generar una ola de especulaciones. Pero en este caso, si la propia Demet Özdemir, que tiene una historia compartida con Can Yaman, comenta sobre su felicidad y sugiere que conoce la razón, debemos darle crédito. No se trata de un rumor de pasillo, sino de una declaración que proviene de alguien que ha estado cerca. ¿Qué tipo de secreto podría ser lo suficientemente importante como para que Demet se sienta cómoda compartiendo una pista? Podría ser un secreto profesional de gran envergadura, como un papel que lo ha transformado, o un proyecto personal que lo tiene completamente dedicado y realizado. Can Yaman ha estado explorando su carrera en Italia, participando en producciones de allí, y esto le ha abierto nuevas puertas y experiencias. Quizás el secreto está relacionado con ese giro en su carrera, con una oportunidad que ha esperado durante mucho tiempo y que ahora se ha materializado. Y si ese secreto está relacionado con un proyecto que lo tiene realizado, es muy probable que Demet, como colega, esté al tanto de su esfuerzo y de la importancia que tiene para él. Ella misma es una actriz que conoce la dedicación que se requiere para triunfar. Por lo tanto, su comentario podría ser una forma de felicitarlo y reconocer públicamente su logro, aunque sea de manera indirecta. La clave está en la interpretación de revela el secreto. No es que ella vaya a soltar un nombre o una confesión explosiva. Es más bien un indicio, una clave que nos ayuda a entender la situación. Y para los fans que han seguido la carrera de ambos, que han vibrado con su trabajo juntos, esta información es valiosísima. Nos da una perspectiva, una confirmación de que algo bueno está pasando y que alguien cercano lo está validando. Entonces, resumiendo, lo que Demet Özdemir parece haber insinuado es que la aparente nueva felicidad de Can Yaman no es algo casual, sino que tiene una causa específica y significativa. Y ella, por su conexión pasada con él, tiene conocimiento de esa causa.
Si esa causa es un nuevo amor, un proyecto profesional transformador, o un logro personal, ella lo sabe, y su comentario es una forma de reconocerlo y quizás de validar la importancia de este momento para Khan. Y esto, mis queridos amigos, es lo que hace tan emocionante el mundo de las celebridades. Pequeños gestos, comentarios sutiles, miradas cómplices, todo se convierte en pistas para desentrañar la verdad. Demet Özdemir, con su elegancia y carisma, nos ha dado una pequeña ventana a la vida actual de Can Yaman, dejándonos a todos con la intriga y la expectación. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de las posibles interpretaciones de las palabras de Demet Özdemir. Como siempre, su opinión es muy importante para mí. ¿Qué creen ustedes que sea el secreto de la felicidad de Can Yaman? ¿Creen que tenga que ver con un nuevo romance, un proyecto laboral, o algo completamente distinto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no se olviden de regalarme un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más exclusivas y análisis. Un abrazo enorme a todos.